Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos ya en el capítulo número 7 de Historia en Caliente. Espero que se le están pasando muy bien con esta cuarentena, pues esperemos que pues sea de utilidad lo que les estamos presentando. Los capítulos anteriores pues los hemos hecho con mucho gusto. En esta ocasión pues tenemos invitados especiales que nos van a hablar acerca de un tema muy interesante, muy actual sobre todo. Primero quiero presentar a los integrantes que ustedes ya conocen del podcast. Desgraciadamente no pudimos tener a varios integrantes originales porque tuvieron algunas broncas personales y pues les mandamos los mejores deseos, ¿no? Bueno, a mi lado derecho está Gustavo, por favor. ¿Qué onda? Me da mucho gusto saludarlos de nuevo y me pidieron que mandara un saludo para mis amigas Janet y mi amiga Belén. Entonces, ahí les va su saludito y saludo a todos. Muchos saludos para ellas y bueno, también está Emil, por favor, preséntate. Hola, hola a todos nuestros seguidores, a todos, bueno, no, a los compañeros que están aquí presentes. Alan, bienvenido, Gus, Raúl, y esperemos que les guste el capítulo de hoy. Y quiero hacer una mención especial, si me permiten, Claro, felicitar, claro. ya que el video pasado no lo hice, a Mónica, que es mi novia, que cumplió años el 23 de este mes. Muchas felicidades, te amo. Bueno, felicidades ahí a Mónica, la conozco también personalmente, muchas felicidades. Y bueno, nuestros invitados que están aquí, pues son también compañeros de la UAM Iztapalapa, de la carrera de Historia. El primero de ellos, pues es Alan, por favor, preséntate. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alan, aquí compartiendo micrófono con estos compañeros. Bueno, nuestra siguiente invitada es Esmeralda Bonilla, por favor, preséntate. Hola, soy Esme y espero que les guste el video. Ok, y bueno, abajo tenemos a Jair, por favor, preséntate. ¿Qué pasó, amigos? Un gusto estar con ustedes. Esperamos que lo disfruten. Perfecto, y bueno, ya presentados nuestros invitados y todos los que están aquí integrando este capítulo, pues vamos a comenzar. Resulta ser que en México uno de los fenómenos más extendidos durante los últimos años y sobre todo durante todo el siglo XX ha sido el narcotráfico. El narcotráfico pues ha abarcado gran parte de la política, economía y hasta cultura de nuestro país. No se sabe a ciencia cierta cuándo comenzó este fenómeno. Hay muchos que han referido que desde los 30 o incluso inicios de la revolución empieza el mercadeo de sustancias tóxicas, de objetos, bueno, de sustancias que alteran, ¿no? la mentalidad de las personas. Pero lo que podemos saber es que a partir de los 70 este fenómeno se vuelve persistente hasta nuestros días. Los narcos, los cárteles han hecho pues toda una subcultura en México, han abarcado libros, han abarcado series, han abarcado canciones, pero una parte ha abarcado también la moda. Y hoy vamos a hablar de este fenómeno que son los buchones. Yo personalmente conocí este término pues en la tercera de secundaria, entrando a prepa. De repente empezó esta moda de escuchar corridos, vestirse a lo norteño y presumir que hay drogas y que no sé qué más, y bueno, presumir una vida ostentosa bajo el narcotráfico, pero invité a los compañeros porque han trabajado este tema aún más. Ellos tienen un artículo en el cual hablan sobre este fenómeno que es muy interesante y que se los vamos a dejar en la página de Facebook. Ahí va a estar disponible este artículo que no tiene desperdicio, la verdad es genial. Pero pues vamos a cederles la palabra a nuestros compañeros, pues que nos expliquen qué es el buchón, de dónde viene esta palabra y pues a ver qué resultados nos dan. Así que les cedo la palabra, compañeros. Sí, muchas gracias y sobre todo, qué bueno que les gustó el artículo. Esa era nuestra intención, que tuvieran un poco de interés sobre este tema, porque muchos conocemos al buchón. De hecho, tenemos el estereotipo del buchón. Uno de ellos podría ser el pirata de Culiacán. Lo conocemos a él. Conocemos más o menos cómo es su estilo de vida, su moda, por así decirlo, precisamente por él. Y bueno, sobre el buchón, fíjate que sobre este fenómeno hay muchísimas cosas que se puede comentar.
Una de ellas es que no hay un concepto y ni siquiera hay una fecha en donde se creó, pues, en el que surgió. Entonces, nuestro trabajo que hicimos como estudiantes de historia fue tratarle de dar un surgimiento o relacionarlo con el narcocorrido, principalmente, porque es uno de sus géneros musicales y con el que más se identifica. Precisamente este es uno de los géneros que expresa tanto moda, tanto poder, anhelo de muchas riquezas, por ejemplo, como habías comentado sobre la droga, tener mujeres, por ejemplo, o tener algún otro tipo de cosas como, por ejemplo, las camionetas, casas del año, ese tipo de situaciones. Entonces, para poder hacer este trabajo, lo que hicimos fue principalmente basarnos en el surgimiento del corrido y exactamente cuándo fue que surgió este corrido, bueno, el corrido en general. Pues algunas fechas sugieren que fue en el siglo XIX. Algunos comentan que fueron los acontecimientos, por ejemplo, de la independencia, de la guerra de reforma, del segundo imperio el segundo imperio, pues, donde surgieron este tipo de cosas, pero fue en la revolución donde empezó a agarrar muchísima más fuerza porque empezó a narrar los diferentes acontecimientos que ocurrieron en el combate armado. De hecho, hay algo que hay que mencionar, y bueno, en este libro de Turner, de México Bárbaro, hace una mención sobre cómo se crea el corrido, y hay que destacar que este es digamos, una idea demasiado errada. Lo que él comenta hasta de forma muy romántica es que el corrido se edifica, digamos, cuando ya todos están en un campamento, en el fuego, cuando ya se terminó todo el conflicto. Lo que ocurre es que uno se empieza a cantar todo lo que ocurrió en ese día, y es cuando muchos empiezan, cuando escuchan la primera estrofa, empiezan a entonar este cántico. Lo menciona de una forma muy romántica y a la mañana siguiente dice que ya se había creado el corrido. Suena muy lindo, pero no es así y está muy errada esa idea. De hecho, muchas personas desconocen los autores principales de los corridos. Es decir, una persona puede el día de hoy, o bueno, en aquel entonces de 1910, puede crear una composición sobre los diferentes acontecimientos que se llevaron a cabo en los conflictos armados, en cualquier otra cosa, y al final, como muchas personas adoptan este cántico, se pierde el autor. O sea, no hay, digamos, un autor en especial en aquel entonces. Es difícil decir, lo compuso tal, es muy complicado para ese entonces. Y bueno, de hecho, digamos que en este caso el corrido solamente tuvo una importancia porque edificó al héroe, principalmente el caudillo, recriminó las injusticias sociales, etcétera, etcétera. Pero fue hasta 1919 cuando empezó a tener un auge muy grande, sobre todo en el tráfico de tequila. Ahora, ¿qué voy con esto? En 1919, en esa fecha que les acabo de comentar, en Estados Unidos se aprobó la ley seca. Esta ley lo que hizo fue que, en términos más generales, se puede decir que prohibieron la fabricación y el consumo del alcohol en aquel país hasta 1933, pero eso no exenta de que se pudiera traficar de México a Estados Unidos. Y para este año y para la siguiente década, México se extendió con muchísimos casinos a Estados Unidos, y este fue el preámbulo para la venta de droga y la venta de alcohol. Y fue aquí donde empezaron a surgir las primeras interpretaciones sobre el tráfico de alcohol y el tráfico de droga. Por ejemplo, tenemos un caso muy claro, me parece que es el tráfico del paso, no, el contrabando del paso. Es uno de los temas que ahorita ha sido bastante olvidado, pero ha sido interpretado, por ejemplo, por autores como Antonio Aguilar. También tenemos a Beto Quintanilla, el gran Beto Quintanilla, y un sinfín de autores, pero ya son demasiadas antañas esas canciones. Bueno, retomando el tema, empezó a tener un auge tanto en los 20 como en los 30, pero fue hasta los 40 cuando empezó a tener muchísima más importancia la figura del narcotraficante. ¿Por qué? Principalmente porque él fue visto como un hombre de hazaña, un héroe, por así decirlo, porque burló a
porque burló a la frontera estadounidense. Aquí el objetivo era que se pudiera cruzar toda la droga y todo el alcohol a ese lado al otro lado, pues. Y lo que sucedió después en los años 50 y 60 fue una disminución de estas interpretaciones, principalmente porque ya se estaba dando el fenómeno del rock and roll estadounidense. Recordemos la Beatlemanía y todos aquellos cantantes de rock que tuvieron un éxito tremendo en aquellos años. Y después el corrido, bueno, perdón por eso. El corrido empezó a tener una disminución muy, muy grande debido a eso. Y fue otro género el que tomó su lugar, que fue el norteño. El norteño fue el que, digamos, fue el auge en aquel entonces. Ya no era el corrido, se había desaparecido en aquel entonces, o bueno, ya no había tenido tanta popularidad, pero el norteño tuvo su gran auge y fue hasta los 70 cuando empezó a ser más visible tanto en la televisión como en la radio, y uno de los grupos que tuvo muchísimo auge en este tiempo fueron los Tigres del Norte. Y bueno, ¿qué canciones podemos mencionar de ellos? Bastantes. La camioneta gris, el carro rojo, que bueno, no es una interpretación puramente de ellos, es de Paulino Vargas, pero de todas maneras la canción del carro rojo siempre la juntamos con este grupo. Y también tenemos la de Contrabando y Traición. Pero, ¿qué sucedió después? En los 70, como les digo, había tenido un gran auge y ya había cambiado todo este preámbulo del narcocorrido. Del corrido, pues, se había cambiado todo, se había cambiado toda la estructura y se había cambiado también las historias. En este caso ahora eran tanto historias verdaderas como ficticias, sobre el tráfico de drogas, sobre el prestigio social, el prestigio que se tiene al cruzar del otro lado con éxito y conseguir dinero, obviamente. Y también uno de los aspectos que hay que remarcar en este tiempo, en los años 70, es la Operación Cóndor, donde se empieza a dar muchísimos enfrentamientos con... me trabé. ¿Quieres que te ayude? Enfrentamientos... No. Muchísimos enfrentamientos. Se me olvidó, perdón. Ya está. Se dieron muchísimos enfrentamientos, tanto narcotraficantes entre ellos como con el ejército. Entonces, esto que ocurrió, todos estos enfrentamientos fueron importantes porque lo utilizaron para narrar lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Esto fue un auge, digamos, también para ellos. Pero en los 80 ocurrió un hecho que perjudicó muchísimo a este género, y fue que en Sinaloa ya estaba sufriendo demasiado de violencia, ya era una tierra absolutamente de nadie. Habían demasiados conflictos tanto entre militares como entre narcotraficantes, entre ellos también. Ya era totalmente incontrolable aquel estado. Entonces lo que hicieron fue censurar el corrido. Bueno, el narcocorrido, por así decirlo. Muchos de los cantantes, como por ejemplo los Tigres del Norte, tuvieron una censura y no pudieron salir ni a la televisión ni a la radio para poder, digamos que el objetivo del gobierno era que estas canciones no traspasaran hacia los jóvenes y hacia los niños, o sea, que no se identificaran con estas canciones. Trataban de mantener el Estado en cierta paz hasta cierto punto, pero como sabemos, aunque prohíban las cosas, van a seguir surgiendo. Y esto fue precisamente lo que pasó, porque en la década siguiente, tanto los mexicanos que se fueron a Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, recobraron este gusto por los corridos, y de hecho sonaron en muchísimas discotecas, tanto en el sur de los Estados Unidos como en algunas partes de México. Y digamos que a pesar de la censura perdió un poquito de impulso, pero hubo un cantante bastante reconocido por muchos que retomó el corrido, por así decirlo, lo revolucionó y empezó a contar historias sobre los acontecimientos que estaban ocurriendo.
y este fue Chalino Sánchez, el cual, bueno, ya conocemos todas sus canciones, sabemos, son una belleza, bueno, más que mencionar sobre él, pero debemos mencionar su muerte que fue tan prematura. Pero ¿por qué es tan importante? Pues él impuso una moda, él trajo consigo el estilo de vestir de los narcotraficantes. ¿En qué se basa? Una tejana, una chamarra, una camisa de seda muy fina con dibujitos demasiado exóticos, las botas de piel de animales exóticos y los collares de oro. Los collares de oro. Sí. Entonces, cobró más importancia el corrido en estos años porque él impuso esa moda y aparte las personas empezaban a identificar muchísimo con los corridos. O sea, hay que mencionar también que como era una tierra de nadie, muchísima gente empezó a acostumbrar a gustarle ese tipo de música porque reflejaba el poder, reflejaba el dinero y en ese entonces era una situación bastante precaria. Bueno, no se aleja muchísimo de la realidad. Y entonces pasamos al siguiente, que es el nuevo milenio. En el nuevo milenio, como sabemos, hubo una transición. Llegó al poder la oposición que era el PAN, y con ella trajo demasiados cambios, pero muchísimos cambios en el país. Uno de ellos fue que en el periodo de perdón. En el periodo del 2010, perdón otra vez. En el periodo de 2006 a 2012 se dio este fenómeno de la guerra contra el narcotráfico. ¿Y en qué consistió? Bueno, lo que quiso hacer principalmente el gobierno era eliminar los grandes capos que ya eran un elemento que había sido heredado de diferentes épocas. O sea, trataban de eliminarlo de alguna manera, pero como sabemos, esta fue una guerra demasiado fallida, pero para los cantantes de los corridos o los cantantes en general de la música regional mexicana fue algo muy importante, porque empezaron a utilizar tanto las venganzas entre narcotraficantes, las venganzas en narcotraficantes, lo dejaré así, como sus letras. Y de hecho empezó a surgir el movimiento alterado, lo que se conoce como el movimiento alterado o corridos alterados. Que bueno, los grandes impulsores de este movimiento podría ser el Commander, podemos incluir también a Lupillo Rivera, podemos incluir a los Buitres de Culiacán, y creo que el más importante de ellos, y creo que es el que más edifica este género, son los Bucanas de Culiacán, los cuales cantan unas canciones que, bueno, les vuela la cabeza literalmente. Tienen unas letras bastante muy buenas en lo personal y reflejan perfectamente lo que ocurrió en aquel entonces. Bueno, no está tan alejado de la realidad, obviamente. Ahorita ya no podemos hablar precisamente tanto del narcotráfico, del narcocorrido, perdón. Ya no podemos hablar de ellos porque ya ha perdido un poco de impulso, precisamente porque ya hay otros géneros que están cobrando importancia. Por ejemplo, un género que ahorita se está destacando muchísimo es el narcorrap, ese que es demasiado interesante, es un tema demasiado interesante y de hecho desde la década pasada ya había cobrado importancia, pero es en este entonces cuando empieza a tener un auge más grande. Y también, aunque suene chiste o como chiste, pero es cierto, que tiene que ver, por ejemplo, los corridos tumbados, que también están cobrando muchísima importancia, se quiera o no, o se quiera, se deteste o lo que sea, pero ha cobrado muchísima importancia en los traficantes, los actuales traficantes de droga. Siguiendo con esto, ¿dónde surgió el narcotráfico? Bueno, pues ya le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, pues como ya dijo Raúl Navarro, como tal, no hay una fecha 100% precisa de cómo y cuándo surgió el narcotráfico, aunque mucha gente piensa que el narcotráfico nació con Felipe Calderón, pues no nació con él, aunque sí se hizo más visible y más notorio con él, pero hay diversas hipótesis sobre cómo apareció en México.
y en América Latina. Pero en el caso de nuestro país, se piensa que el narcotráfico apareció con la llegada de los migrantes chinos al norte de México. Ellos trajeron la planta de amapola o adormidera, como también le llaman, y vieron que el clima de México era perfecto para cultivarla. De hecho, ya cuando surgió la revolución, pues ya ganaban mucho dinero vendiendo y distribuyendo la amapola. A estos inmigrantes chinos que se dedicaban a esto se les llamó en un primer momento gomeros. No se les llamaba narcotraficantes como hoy en día, se les llamaba así, gomeros, porque cuando trabajaban con esta planta, pues salía como una goma, como una especie de goma que tiene diversos procesos de producción para que finalmente salga la droga. Ya en los años 20, cuando ya habían pasado las masacres de chinos en Coahuila, pues se siguieron difundiendo los discursos de odio contra estos inmigrantes chinos en la prensa sinaloense. Y los políticos también difundían estos discursos de odio diciendo que ellos habían llevado a la ruina a México por haber traído esta planta, y es por eso que exigían que se les expulsara del país. Y pues en parte funcionó, porque sí expulsaron inmigrantes chinos en los años, a finales de los 20 y principios de los 30, pero el hecho de que los expulsaran no hizo que la actividad parara, al contrario. Muchas personas que vivían en Sinaloa, en Durango, Chihuahua, que se le denomina el Triángulo Dorado del narcotráfico, pues empezaron a cultivar y a producir más esta planta y a distribuirla, pues no solo en México, también en Estados Unidos durante la época de la prohibición de la prohibición del consumo de alcohol en Estados Unidos. Y bueno, también se dice que la producción aumentó porque necesitaban morfina y otro tipo de sustancias para los soldados que fueron a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Aunque en esos mismos años, en los años 40, Lázaro Cárdenas intentó legalizar las drogas. De hecho, creo que sí se lo habían aprobado, pero finalmente su iniciativa fue echada atrás porque la sociedad todavía era muy conservadora, aunque Lázaro Cárdenas quería que a estas personas pues no se les tratara como delincuentes, quería que se les trataran como enfermos y que se dedicaran a algo pues más decente y honesto, aunque no funcionó, y esa fue, digamos que fue un parteaguas en las políticas de prohibición de drogas en México. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya con el gobierno de Miguel Alemán, pues se creó una institución, ahorita no recuerdo bien el nombre, que dependía directamente de la Secretaría de Gobernación, en el que su objetivo era combatir la producción y distribución de
Eh, y bueno, en la Guerra Fría, como ya mencionó Alan, pues se dieron diversos operativos, como el operativo Intercepción, que ese es del 69, fue encabezado por Nixon, que buscaba una colaboración con Díaz Ordaz, pero Díaz Ordaz no lo apoyó mucho. De hecho, esa operación fue un fracaso y Díaz Ordaz le dijo que si acababa con esta actividad, pues ellos también saldrían perdiendo. Aunque también se dice que uno de los hijos de Díaz Ordaz pues consumía la droga y hacía fiestecitas en Los Pinos y, o sea, se la pasaba a todo dar, y su papá pues muy opresor. Ya en los años 70s, 80s, con el auge del sistema neoliberal, pues igual fueron aumentando el número de cárteles, como el cártel de Guadalajara, liderados por el Padrino, o el Jefe de Jefes, como también se le conoce, y bueno, cuando ya ellos fueron aniquilados a finales de los 80s, principios de los 90s, pues fueron surgiendo más cárteles, el cártel del Golfo, el cártel de Sinaloa y demás. Y pues ya para no hacerlo tan largo, ya con los gobiernos del PAN, entre el 2000 y el 2012, pues Fox también intentó entre comillas legalizar la marihuana, la producción de marihuana, pero no le funcionó su iniciativa. Y cuando Calderón llegó a la presidencia en 2006, de forma polémica, pues su principal objetivo pues era acabar con el narcotráfico, iniciando operaciones en su natal Michoacán, pero lo que sucedió fue todo lo contrario. Aparecieron más cárteles, las desapariciones forzadas aumentaron, las violaciones a derechos humanos crecieron, se dieron más muertes de periodistas, en fin, fueron años muy duros, y bueno, las consecuencias todavía están latentes, y pues con el gobierno de López Obrador pues tampoco ha dado una postura clara de cómo lo va a combatir, que básicamente ha dicho que va a acusar con sus mamás a los delincuentes y que se porten bien y cosas así. O sea, no ha sido muy claro con lo que va a hacer. O sea, ya casi es mitad de sexenio y pues todavía no ha dicho bien qué va a hacer. Y pues otro caso que también llamó la atención fue con la detención del hijo de Chapo Guzmán. O sea, lo detuvieron, y dijo, no le dio importancia y lo liberaron. Y hasta aquí lo dejo. Bueno, pues retomando un poco el tema que llevan mis compañeros, yo les voy a hablar de esta parte social, de cómo todo esto que se fue dando mediante el narcotráfico, pues afectó socialmente a la población, especialmente de Sinaloa. El desarrollo del narcotráfico, pues vio una influencia muy fuerte dentro de la juventud sinaloense. ¿Por qué digo esto?
porque es en el estado donde principalmente se dieron estos movimientos de, pues es una violencia muy fuerte la que se estaba dando en este periodo, y pues Sinaloa en este momento está abatida por el narcotráfico que va en aumento constantemente. Aparte de eso, pues las poblaciones, en este caso los jóvenes que estaban más expuestos a estas problemáticas, estaban desarrollándose en un ambiente violento, en el cual se comenzaban a formar discursos que legitimaban el actuar de los narcotraficantes. Yo creo que todos hemos escuchado algo de esto, ¿no? Por ejemplo, que los narcos son buenos porque ayudan a las personas, regalan despensas, los narcos son buenos, hay que alabarlos. Por ejemplo, y a manera anecdótica, alguna vez conocí a una persona que decía que el Chapo Guzmán había pagado las deudas de Coppel de toda la Ciudad de México. O sea, a este punto se ha llegado a legitimar el actuar de los narcotraficantes. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Sino que con toda la llegada de los narcotraficantes y aparte con el cambio generacional que se estaba dando en los jóvenes, estaban dándose muchos jóvenes que estaban en situaciones de pobreza extrema, de carencia económica, una precariedad muy fuerte y aparte la inseguridad que estaba a la alza, pues empieza a trastocar el imaginario. Se empiezan a modificar también las relaciones de sociabilidad porque ya están entrando en contacto directamente con los narcotraficantes, pues ya se les está imponiendo un modelo nuevo que para ellos era desconocido, pero que sí les llama la atención. O sea, estos buchones aparecen porque están en un estado que no se está preocupando por mejorar mejorar por medio de políticas o reformas el avance del narcotráfico. Entonces estos jóvenes se están interesando en el movimiento de los narcos, y estos jóvenes, principalmente los que se apegaron a esta ideología de los buchones, compartían ciertas características en su mayoría, por ejemplo, que es la carencia económica, la precariedad y la necesidad principalmente de superarse. Entonces es importante mencionar que esta figura del buchón es una respuesta directa a la ausencia gubernamental, porque el desempleo está en alza, el aumento desmesurado de la inseguridad. En otras palabras, es un estado frágil, uno que está envuelto en la mediatización, un estado que no ha logrado un proyecto que remediara la situación ni la precariedad social, uno que respondía a las problemáticas de una forma muy frívola, que no daba respuestas a la larga. Es entonces cuando se fragua este arquetipo del buchón en la mentalidad, es que es muy fácil de que los jóvenes adoptaron esta medida porque los buchones, o en este caso los narcotraficantes, les estaban dando un estereotipo muy fácil de lo que eran, de lo que podían alcanzar. Les mostraban carros del año, que iban a tener dinero, poder, mujeres, droga y ropa de marca, obviamente. Y estos jóvenes, pues que están prácticamente en la miseria, pues le entran. Dicen, ¿sabes qué? Pues está buena la oferta, vamos a entrarle. Y pues sí, vienen de un estrato social muy precario y de repente les embarran en la visión que van a tener una vida muy influyente y llena de lujos, pues muchos de estos aceptan. Todos estos mecanismos que empleaban los narcotraficantes, pues también influyen en la mentalidad de los jóvenes y los hace atraerse al movimiento. Igualmente que con el paso del tiempo se va normalizando la violencia de estos grupos delictivos, y no solo eso, sino que la gente los va aceptando, y aparte de que los va aceptando, les va pareciendo una buena forma de vivir. Es entonces cuando surge este personaje del buchón, que se reviste como un símbolo, es un símbolo muy, muy, muy personal para los sinaloenses, y no solo eso, sino que también es un sistema de comunicación por este acercamiento que se tiene entre las sociedades jóvenes con los narcotraficantes. Es en este proceso de aculturación que tiene unas líneas bien definidas. Los buchones tienen unas características muy particulares, los cuales son comportamientos muy violentos y que son muy agresivos. Y aparte, pues, sí se puede decir viciosos de alguna forma, porque si están inmiscuidos en este negocio, pues también mayormente lo consumen. Pues en resumen, los buchones hacen toda una cultura. Se puede decir que es una cultura que hace apología del narcotráfico, pero principalmente del narcotraficante como persona, como individuo. Existen muchos factores para que los jóvenes también se integren a este movimiento, por lo cual, como decía mi compañero Alan en un inicio, es la música, porque se les empieza a dar esta vida de lujo, se les empieza a mostrar que pueden tener todo a la mano fácilmente,
Y no solo eso, sino que pueden salir de su realidad social y transformarse a otra, cambiar de estratos fácilmente. Ese es un punto muy importante. Otro punto que surge de esto mismo es que la música se empieza a transformar, empieza a cambiar y se empieza a adecuar a las nuevas generaciones. Por lo tanto, salen los corridos arremangados sinaloenses, los corridos tumbados, los corridos en rap y todo esto que fomentan en el individuo, o en este caso los jóvenes, pues que es una vida fácil, que está plena, que está bien chido, que puedes hacer esto y lo otro, pero no les dicen que pues realmente o pueden llegar o pueden morir, ¿no? No es una vida plena, no se les puede asegurar que van a tener eso muy fácilmente o que simplemente van a vivir para disfrutarlo. Podemos decir que el buchón ha tenido un impacto muy fuerte a nivel nacional, muchas veces por medio del mercado. Esto lo diré un poquito más adelante, pero es importante señalar que el mercado y la ideología del buchón es tan pegajosa en los jóvenes, les entra muy fácilmente, que puedes encontrar que si bien los buchones se originaron en Sinaloa, no se sabe una fecha exacta, en un momento lo aclararé, de su surgimiento, pero si se originaron en Sinaloa, es posible encontrar buchones en Xochimilco, en Texcoco, en Ixtapaluca, en Puebla, hasta en Chiapas, ¿no? Que es el lado totalmente contrario al norte, ¿no? Es tan fuerte esta ideología del buchón que te puedes ir a un bar de la zona más exclusiva de la Ciudad de México y vas a encontrar buchones. Es por eso que la gente se adecuó a esto, principalmente los jóvenes. Eso en un inicio, porque ahora cabe decir que ya no son solo los jóvenes, sino también los niños y los adultos se están inmiscuyendo en este pensamiento, en esta forma de vida. Pues es eso, ¿no? Que la cultura buchona ha tenido un impacto sumamente fuerte, pero en su mayoría, y los que son originarios de inicios de este movimiento, comparten estas características, que vienen de una familia donde hay una carencia económica muy fuerte, donde están asediados por el narcotráfico, y donde se les está bombardeando información de que métete al narco, es buena idea, vas a ganar muy bien, y vas a tener lo que todo has tenido, lo que siempre has querido, olvidando de dónde vienes. Ya no vas a comer frijoles, ya vas a comer carne todos los días. Y es esta parte, ¿no? Nos damos cuenta en las letras de las canciones, por ejemplo la del Commander que mencionaba mi compañero, que siempre menciona que vienen de lo rural, que frijoles con sal y todo eso, y te das cuenta que uno de los orígenes es ese, que vienen de un lugar donde la están pasando muy mal, donde la precariedad es de todos los días, y les ofrecen algo y pues coloquialmente se venadean, ¿no? Bueno, hasta este punto he mencionado un poquito de cómo se configura el buchón y cuál es su contexto y algunas de sus características principales y en los ámbitos en los que funciona su ideología. Pero ahora, explicar la palabra buchón conceptualmente es un tanto difícil. ¿Por qué digo que sea difícil? Como decía mi compañero hace unos momentos, no existe un origen, así como tampoco existe un origen o una fecha marcada de cuándo surge el narcotráfico, posteriormente el buchón, no existe una fecha exacta. De hecho, todavía ahí están en debate algunos de los investigadores principales de esta temática, pero entre estos investigadores hay dos conceptos o dos explicaciones que son las más válidas o las que casi siempre se utilizan o se emplean. La primera es que en este estado de Sinaloa las personas que trabajaban en las minas tenían una carencia en su sistema de yodo, que era muy fuerte y su sistema inmunológico no estaba pues como muy estable por esta carencia de yodo, y en el cuello, en la parte baja del cuello se les hacía un bulto, una como protuberancia, y eso hacían alusión a las palomas por la capacidad que tienen en inflar su cuello. No sé si las han visto en las iglesias, a partecitos que inflan el buche. De ahí viene una de las teorías, es esa, ¿no? Que los mineros, por la falta del yodo y por esta protuberancia, pues se hace alusión a las palomas. Otro es que estas son más o menos de los 80s, por ahí así, pero no hay una fecha exacta. Otra es que las personas de igual de Sinaloa, pero de la zona sierreña, de las sierras y todo esto, caminaban de una manera muy erguida. Su postura es muy erguida y físicamente, al caminar así, se les marca mucho el pecho. Sacan mucho el pecho y por eso, por buchones, las palomas, y se vuelve a hacer ese juego de palabras, esas alusiones.
pero ahora, y citando un texto de Ramón Alvarado, la palabra buchona ahora es para gente con gustos excéntricos, pistear machín, el whisky les encanta con Red Bull, jalan la banda, usan ropa de diseñador con machín garabatos y colores llamativos, aunque la neta, algunos sí le atinan al buen vestir. Vemos cómo se va transformando esta ideología, ¿no? Y cómo va cambiando y cómo se van adoptando las nuevas costumbres y esta relación que también hay con narcotraficantes de otros países, principalmente con la de los colombianos, perdón. A pesar de que la cultura buchona tiene una ideología muy propia, muy apegada y que es sumamente violenta, aunque hay unas expresiones de otros grupos de igual sinaloenses que son más violentas, que por ejemplo son los mangueras, que son un tema diferente y podría ser un tema muy bueno para una investigación aparte. Hay una similitud entre estas dos, pero los buchones en sí tienen una inclinación a unos símbolos con un significado muy fuerte. Por ejemplo, y yo creo que al ver un buchón todos hemos visto alguno, nos damos cuenta en la vestimenta. Por ejemplo, el collar del AK-47, la gorra que demuestra la fea malverde y la hoja de marihuana. Esto puede decirse que se ha configurado como una trinidad dentro de esta cultura buchona, ¿y qué es lo que demuestran estos tres símbolos, no? Que es una cultura que está centrada en la violencia desmesurada. Pues es necesario decir que los buchones no se dan como de un día para otro, sino que su origen o su configuración se da paulatinamente. Si bien las bases del movimiento buchón ya están presentes, que son las carencias económicas y todo lo que ya he mencionado en el estado de Sinaloa, o sea, son vivencias regionales, se podría decir de alguna forma, pero se van transformando, o sea, con el contacto con otras personas se van transformando, con otras culturas, principalmente con, por ejemplo, el acercamiento de cárteles mexicanos, con los cárteles colombianos también se va dando un cambio de culturas, tanto lingüísticas, formas de vestir, de comportarse, y se va modificando. O sea, hay que mencionar que la palabra buchón o este concepto no es estático, sino es cambiante, y va a seguir cambiando de aquí a donde aparezca y siga existiendo ese movimiento. Hay algunos puntos coyunturales que sí me gustaría mencionar, que ayudaron a que se propiciara esta creación del buchón como lo conocemos hoy en día, que podría ser, como ya lo mencioné, el acercamiento con los cárteles mexicanos, con los cárteles colombianos, perdón, en los años 80 aproximadamente, porque estos traían algunas particularidades de su cultura que a los mexicanos les parecieron muy atractivas, y a pesar de eso, les gustaron y las adquirieron y las amalgamaron a sus propias costumbres, a su propia forma de vida. Otro punto muy importante es de que en este momento, en este periodo de tiempo, digo aproximaciones porque no hay como fechas muy reales, también se da un proceso de ruralización que trata de los habitantes de las zonas terreñas de Sinaloa empiezan a irse a la parte de la ciudad. Y también ellos traen sus propias costumbres, también traen sus formas de expresión, de oralidad, y se van mezclando. Eso también hace de que también se modifiquen las formas de sociabilidad. ¿Por qué lo digo? Porque ya están conviviendo con colombianos, con la zona del cerro y con los de la ciudad. Y bueno, y aparte los de la ciudad tienen esta bronca con los narcos y ya se empezaron a adecuar a sus costumbres y a sus formas y a la forma que también ellos les implantan, porque no es que tú quieras muchas veces, ¿no? Sino que ellos te obligan a que tú quieras. Bueno, en resumen, pues los gustos van cambiando, ¿no? Paulatinamente, pero sí van cambiando. Y estas transformaciones, pues, son más notorias en la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, los gustos o el intercambio que tienen con estas otras personas, pues no solo hay intercambio, sino que también los gustos empiezan a alterar. Por ejemplo, los de la sierra traen que les gustan más los corridos norteños, por ejemplo, los revolucionarios, ¿no? Hay corridos muy famosos por el corrido del general Argumedo, ¿no? Que en un momento fue muy famoso, pero pues ahorita ya nadie lo recuerda. Y es como decía mi compañero, estas canciones son apologéticas a cierto contexto y a ciertas personalidades de cierta época. Ahora ya están alabando al que vamos a tener dinero, el que vamos a tener esto, por una forma de vida un poquito más fácil, ¿no? Que no asegura que vas a vivir o lo vas a disfrutar, pero es más fácil, ¿no? En las palabras, porque en los hechos es muy distinto.
Se cambia también la forma oral, los mecanismos de sociabilidad también se tienen que adaptar a estas personas. La forma de vida en realidad cambia en Sinaloa, ¿no? Porque las personas ya empiezan a justificar más el acto de los narcotraficantes. Ya no les es ajeno, ya es algo en lo que viven. Quieran o no, ya son partícipes de estas sociedades, y aparte que el Estado no está tomando las herramientas necesarias para frenar el avance del narcotráfico. Es por esto que los jóvenes cada vez se vean viendo más y más y más orillados a integrarse, y que muchas veces no es una integración voluntaria, sino que también cuando los narcotraficantes quieren aumentar sus cuerpos, pues también toman a las personas para incluirlos forzosamente. Cuando los cárteles mexicanos se empiezan a mezclar con los colombianos, por ahí de los 80s, aproximación, ya lo vuelvo a repetir. También la música juega un factor muy importante para que se desarrolle el concepto de buchón, como lo conocemos hoy en día, porque los mexicanos empiezan a tener contactos con el vallenato, con el reggaetón, no empiezan a tener con la cumbia, y todo esto se va fusionando. Y entonces las personas que empiezan a originar este movimiento buchón ya tienen en su haber, en su bagaje cultural, el gusto por la banda, por los corridos, y todo esto empieza a dar como un origen se puede decir que un poco primitivo de lo que sería el narcocorrido, el corrido tumbado y los corridos arremangados sinaloenses. Estas son las bases muy primitivas, ¿no? Pero es aquí donde empieza todo esto. Pero otro factor muy decisivo, y a mi parecer el más importante para que la ideología buchona se desplace desde lo largo del país, porque hay buchones en casi todas partes, ¿no? Se puede decir que en todo México hay un buchón. Todos hemos visto uno y sabemos cómo son y cómo se comportan. Pero el mercado fue decisivo para que se expandiera esta ideología. ¿Por qué? Bueno, pues el mercado le está vendiendo a los jóvenes la música, les está vendiendo los estereotipos, les está vendiendo las marcas, les está vendiendo la ropa. Y es muy fácil, o sea, realmente fue muy fácil que el mercado se introdujera, porque la sociedad sinaloense ya tenía los efectos del narcotráfico, ya existían las carencias, ya existía el malestar, ya existían los jóvenes esa necesidad por sobresalir, porque no podían sobresalir, no había las herramientas necesarias por parte de la dejadez del Estado para que sobresalieran. Por esto, Sinaloa es una tierra fértil para que el mercado se apropie de todo esto que ya estaba presente en este estado, lo conjunte en un solo individuo, y ese individuo ya es el buchón que conocemos ahorita, el buchón que conocemos hoy en día, que posiblemente ya tuvo evoluciones como todo lo han tenido, pero aquí se da, junto con el mercado, que es el que conjunta todas estos malestares sociales y los hace partícipes de un solo individuo, que es el buchón, y que a todos les gustó. Y se popularizó, y se importó, y se exportó, y puedes encontrar buchones a lo largo de varios países de Latinoamérica hasta Centroamérica. Bueno, también algo importante que hay que mencionar, que ya en este arquetipo más moderno de lo que es el buchón, también podemos encontrar algunas categorías. Una puede ser que los buchones que fingen ser narcos, los buchones que sí lograron ser narcotraficantes, y los buchones que están en camino de volverse narcotraficantes, que son los que ya están como de un lado y como del otro, pero ya están teniendo participación con los conflictos delictivos y con todo este negocio que da el narcotráfico. Los buchones tienen unas particularidades muy generales en el momento en el que conviven. A esto se le ha llamado ritual buchón. El ritual buchón se puede decir que es la práctica y la realización de su ideología y de sus tendencias. No sé, por poner un ejemplo o un escenario, puede ser en un baile. Yo creo que todos hemos ido a un baile y encontrar un grupito de estos, en los cuales los vemos tomando, los vemos gritando, y te das cuenta que son buchones por sus expresiones, ¿no? Fierro, pariente, no sé, con la pechera bien puesta, el tiro arriba, andamos puestos para lo que sea. De ahí te das cuenta que es buchón, que ese grupo son buchones. Entonces, en este ritual buchón, lo que conlleva es el consumo de sustancias excesivo, de alcohol, sobre todo machismo, porque también el machismo es una parte fundamental del ritual buchón.
No sé, también podemos ver las expresiones orales, como lo acabo de mencionar con estos de fierro pariente y todo esto que se hacen memes y se han hecho tan populares que todo, por eso digo que todos conocemos a un buchón, no lo hemos visto. Y aparte de que pues sí, la categoría estética también está muy presente, lo reconoces por cómo visten. Les gustan las camisas de gallos bonitas, muy brillosas, los pantalones de vaquero entallados, las botas, la gorra de pedrería con un malverde en el frente, los relojes, los anillos costosos y sobre todo los collares y todo esto. Y es lo que te das cuenta o te hace ver que estás viendo un ritual buchón, que podría parecer que posiblemente estén tomando sin alguna finalidad y todo esto, ¿no? Pero ¿por qué se le ha denominado ritual buchón? Porque esa es su finalidad. O sea, a ellos les gusta ser reconocidos como buchones. Ellos buscan ser, ¿cómo decirlo? Ser reconocidos, ser identificados. No les gusta pasar inadvertidos, porque eso va en contra de donde vienen. Por eso es que les gusta este discurso de que mírenme, voy a sobresalir, voy a hacer esto, yo hago esto, yo traigo la banda, yo jalo la banda. Son todas estas expresiones orales las que te dan la pauta para reconocerlo más fácilmente. Se visten ya lo mencioné, de manera muy llamativa, muy estrafalaria, y aparte de que estos grupos son muy fanfarrones, les gusta mucho la altanería, y bueno, el comportamiento es sumamente violento, y pues sí, son muy violentas. Y aparte cuando están en este ritual buchón, pues sí te das cuenta muy fácilmente por cómo son sus costumbres, cómo son sus modos y sus ademanes en el momento que están realizando todo esto. Pues en suma se puede decir que para el buchón es muy importante mejorar sus condiciones materiales. Eso significa que para ellos la búsqueda de dinero significa poder, significa estatus. Por eso es que esta sociedad, principalmente los jóvenes, se adecua muy fácil a estos mecanismos que les imponen la narcocultura y todo esto. Y es que es eso, la cultura buchona es una cultura que está fundamentada en la violencia, porque las personas que lo crearon o las personas que le dieron forma a este pensamiento eran narcotraficantes. O sea, ¿qué podrías esperar, no? Se siguen repitiendo sus prácticas, igual en menor medida, porque como ya lo mencioné, no todos son narcotraficantes, unos están buscando serlo o unos solamente lo fingen, pero se siguen repitiendo estos patrones porque los que hicieron el movimiento o hicieron estas ideologías o le dieron algunas de las pautas, pues se dedican a eso, al ilícito. Cabe señalar que todo esto que ya mencioné del ritual buchón, parecería que cualquiera lo podría hacer, pero para ellos es diferente. Todas estas características, todos estos ademanes y estos comportamientos solo toman sentido si él los hace, porque él se considera en sí como el actor principal. Ellos se posicionan en sí como si él no los hace, o si ellos lo hacen, ya cobra sentido todo este ritual buchón, pues sí, todo este comportamiento solamente toma sentido si él los efectúa, porque él es parte del movimiento, él es el buchón. Y hay que tener en cuenta que el buchón, pues como ya lo mencioné, no es un significado o una construcción estática, tiende a cambiar, tiende a mejorar. Por ejemplo, hace algunos años los buchones solamente era esta onda del Commander, ahora tenemos a Natal Cano, que ya son corridos tumbados con un mensaje más distinto, con unas particularidades pues ya más contemporáneas. A algunos años al Commander, que era más un conflicto armado, ahora ya es como más cuestiones económicas de posicionamiento o de estatus. Se podría uno preguntar, ¿no? Bueno, y si no les aseguran que los buchones van a sobrevivir o van a obtener todo lo que quieren mediante la adecuación o adentrarse a este mundo del narcotráfico y de este pensamiento y esta ideología, pues ¿por qué lo hacen, no? Podría pensarse o podría cuestionarse alguno. Pero yo siento que podrían haber dos explicaciones principalmente. Que la primera, como ya la mencioné, es salir de su realidad social lo más pronto posible, porque en su mayoría lo hacen para eso.
Y la segunda, que igual sonará un poco ilógica, pero hay jóvenes a los que no les parece adentrarse en este mundo, o les da miedo o les da terror, pero hay algunos que pues les fomenta placer, les genera un placer estar en eso, les genera un morbo. Yo creo que muchas de esas veces eso es lo que implica para que se adecúen en este mundo, para que entren. Y muchos ejemplos hemos tenido, ¿no? Y los ejemplos que, por ejemplo, mi compañero ha mencionado, que es el pirata de Culiacán, vemos que cumplen estas características, que es una persona que viene de un estrato bajo, que por medio de relaciones personales con personas de un estatus obtenido mediante el narcotráfico, va adquiriendo poder, va adquiriendo estatus, va cambiando su forma de vestirse. Ven sus primeros videos, andaba de franelero y todo esto. Posteriormente ya empieza a andar con la camisa, con la gorrita, y hasta su final ya hasta cobraba. O sea, esa es la idea que un buchón tendría que ejecutar, que no siempre se puede, pero sí lo han alcanzado, ¿no? Yo creo que el pirata de Culiacán es el ejemplo más claro para admirar esta realidad social. Y bueno, otro ejemplo podría ser Ezequiel. No sé si han visto alguno de sus videos donde dice, sí periqueamos y somos gente humilde, y en ese video, chéquenlo, si les podrían pasar el link después que se los pasen, pero cumple todo lo que les acabo de mencionar. Al momento que entrenan en esa oficina, Ezequiel trae los collares, trae el arma, trae todo esto, y los que vienen atrás traen el AK-47 y en la gorra los Malverde. Ya se cumple con esta trinidad que permea mucho en la cultura buchona. En realidad es esto, ¿no? El buchón es esa persona que quiere salir de su estrato bajo y que lo han adornado le han romantizado mucho la idea del narcotráfico, que creo que hasta ahorita sigue siendo, porque no se ha acabado, al contrario, se ha transformado a nuevas épocas, a nuevos jóvenes, y sigue impregnando, y los jóvenes se siguen metiendo de más, y no, ya no existiría el Commander y todos esos grupos si nos diéramos cuenta de que no ha pegado. Por mi parte sería todo. Bueno, la verdad es que ha sido una exposición muy buena. La verdad es que, pues ya viendo todo en conjunto, entender el buchón es también entender una cuestión social un poco preocupante, ¿no? En este sentido de que, pues las sociedades han normalizado esto de una manera bárbara. Algo que también es un ejemplo de ello, y les va tal vez les dé risa, pero últimamente he estado viendo que está saliendo esta figura de Shrek buchón y no sé qué más, las mujeres luchonas. Y y bueno, Sí, es que, ajá, bueno, sí, Esmeralda, por favor. ay, perdón que te interrumpa, pero sí, los memes de Short Buchón y Fiona Buchona, pues básicamente son una representación pues de la normalización de la violencia. En el caso particular de Fiona Buchona, pues representa también una parte el ideal de cómo debe ser la mujer dentro del narcotráfico, que básicamente se piensa que la mujer en el narcotráfico pues debe estar bonita, debe tener pues grandes senos, muchas operaciones en la cara, usar vestidos caros, andar en trocas, como dicen ellos, pero en los memes de Fiona Buchona, pues, o sea, sí la representan así, pero también la representan como mujer sumisa, que depende emocional y económicamente de Sher Buchon. Sí, bueno, Gustavo, a ver. Sí, bueno, disculpa por la interrupción, pero pues, la verdad a mí me gustó mucho el artículo. La verdad sí se la rifaron, chavos. Bueno, yo creo que deberíamos reflexionar todos. Creo que todos hasta cierto punto hemos escuchado algún corrido, o incluso pues ya en la party o en lo que sea, ya dices, ponte este corrido, ya me latió, y empiezas a hacerle de que, no, sí señor, yo soy Damaso, y
y varias cosas, ¿no? Pero, a ver, yo creo que habría que preguntarles si eso estaría bueno para debatirlo. ¿Escuchar corridos nos hace mal los mexicanos? Diría la canción Fierro Pariente. Me gustaría responder primero. Yo creo que no nos hace mal los mexicanos escuchar corrido. Sin embargo, creo que sí deberíamos estar conscientes de lo que representa. O sea, escucharlos no está mal, pero estar conscientes de la realidad de, que está reflejando, ¿no? Vemos un estado fallido ante los narcotraficantes. Y ahorita, tal vez no solo en el norte, y tal vez ya no está pegando tanto en ¿cómo se llama? Ya no está pegando tanto el corrido alterado como el 2002 y todos estos años, ¿no? Sin embargo, hay que reflexionar eso sobre el estado fallido que es incapaz de normal, no sé, de acabar con la violencia para cerrar esto, ¿no? Había otra cosa que quería comentar, pero creo que lo comentaré ahorita que me acuerde. Sin embargo, quisiera hacerles esa pregunta. A ustedes que escribieron el artículo, igual para los camaradas Rulo y Emir, ¿escuchar corridos nos hace mal los mexicanos? Yo digo que no, sin embargo hay que reflexionar que debemos hacer conciencia. Mira, yo pienso que hay una cosa, está muy bien lo que dices, sí es cierto, en un momento hay que tener en cuenta que hay que distinguir la ficción de la realidad, hay que despegarlas, pero hay una cosa que no has tomado en cuenta. Los corridos han tenido cierta evolución. Si tú escuchas corridos de los 90s, por ejemplo, el corrido de la... no recuerdo cómo se llamaba, es de Chalino Sánchez, que incluso hasta sale en la película del infierno, que cuando empieza a matar con el Benny, que es el crimen de Culiacán, ya me acordé. Hay una parte que al final dice, y esto, señores, es reflejo de que las malas compañías nada bueno han de dejar, ¿no? Y por ejemplo, tú escuchas más adelante corridos del 2010 al 2015, no recuerdo el año, discúlpenme, pero el Comando Anthrax, por ejemplo, que estuvo muy popular hace años, que dice al final de la canción, es que nosotros vamos a seguir continuando destripando más cabezas. Entonces ahí te das cuenta que esa canción está incitando, porque incluso hay una canción que se llama La Escuela del Chino Anthrax, ¿no? Y no sé qué más, y que un saludo para los que están en la escuela, en el negocio de la escuela, que no sé qué más. Entonces, esos valores están encaminados a ir hacia esos rumbos, ¿no? Entonces, eso es una evolución del pensamiento del narco en México. Entonces, ahí chocaría tu opinión con eso, con el contenido. Bueno, ahorita te doy tu réplica, pero primero a los compañeros, a los camaradas que vinieron aquí a platicarnos de esto, y también Emil. No sé quién quiere iniciar. ¿Qué tal tú primero, Alan? Pues como dices, no es absolutamente malo escuchar estas canciones, pero sí hay que tener conciencia de lo que narran. Como dice Raúl, hay un cambio bastante grande sobre estas interpretaciones. No es lo mismo, por ejemplo, un corrido de los años 40, por ejemplo, por hacer una mención sobre los corridos que muchos interpretaron sobre la figura de Lázaro Cárdenas, por ejemplo. No es lo mismo un corrido de esos a un corrido, por ejemplo, de los años 70, ya basándonos, por ejemplo, en los Tigres del Norte, sobre todo en el corrido de la camioneta gris, que nada más hace una interpretación de cómo se transporta la droga de México a Estados Unidos. Una historia ficticia, pero que obviamente pasa, y tampoco es lo mismo, por ejemplo, un corrido en la década pasada, por ejemplo, un ejemplo tenemos el Sanguinario del M1, que si no han escuchado esa canción, sí, hay que tener conciencia de todo lo que dice, o sea, no es tanto lo que narra, sino el contexto que dice, es decir, cómo nos gusta matar, traemos bazooka, cosas de ese tipo. Hay que tener un poquito de conciencia, sí, pero no es malo escuchar esas canciones, esas interpretaciones. Al final de cuentas, muchas personas ya lo adoptaron como su estilo, como una, ¿cómo decirlo? Se me fue la idea. Ya lo adoptaron como su estilo de vida, ya lo adoptaron como lo que pasa, ya lo adoptaron como... Es una canción, simplemente es una canción, pero hay otros que sí se lo toman muy en serio, muy, muy en serio. No sé, Yair o Esme,
A ver si quieren, yo voy primero. Pues no, también comparto con ustedes de que no creo que sea muy malo, o no creo que nos haga malos mexicanos, porque pues en fin es parte de nuestra cultura y es una realidad social que estamos teniendo, que se complica o no se complica, pero también como dice Raúl, no hay que tener muy en cuenta también la época en la que estamos viendo, en la que estamos viviendo, y también los factores que nos están llevando a eso. Bueno, y es que es tan... Ahorita dimos una pequeña introducción, ¿no? Podría decirse, pero el tema es tan extenso que hasta se puede mezclar con cosas de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, en el corrido de las monjas, el corrido de las monjitas, ¿no? Que también es un caso muy gracioso porque como también en este caso, las personas que evitan esto también tienen cierta participación con la iglesia. Y bueno, no creo que nos haga malos mexicanos, pero sí hay que entender muy bien el contexto y para dónde vamos. Y bueno, también no repetir lo que dicen las canciones, ¿no? Porque si no, estaría bien cabrón. Esme. Pues el problema no es escucharlos, o sea, creo que el problema es cuando se toman muy en serio lo que dice la canción, ¿no? Cuando ya quieren llevarlo a la realidad o cobrar venganza porque les cayó mal a alguien o algo así. O sea, prohibirlos como se hizo en los 70s, 80s o como Felipe Calderón cuando quiso prohibir a los Tigres del Norte, pues no resuelve los problemas. O sea, cuando quisieron prohibirlos, pues al contrario, la gente exigía que se escucharan esas canciones en la radio o que pudieran acceder a esas canciones más fácilmente. O sea, yo creo que prohibir no ayuda en nada. Hasta aquí lo dejo. Bueno, y es que es bien curioso, ¿no? Que muchas veces este tipo de canciones y todo esto sí intervienen entre los jóvenes. Por ejemplo, el caso del niño sicario, ¿no? Que hasta tiene su corrido y todo esto. Pues nos damos cuenta de que sí hace falta medidas y este tipo de música sí está, que si bien no es el principal factor o el único, pero sí están atacando directamente a la juventud, sí están entrando y hay personas que sí lo están llevando a cabo. Y hay muchos ejemplos más, ¿no? Que nos damos cuenta en los periódicos, en las noticias y todo esto, en las canciones mismas, de las acrobacias y las astucias y todo esto que se cuenta y que nos hemos despegado muchas veces de nuestra realidad histórica y todo esto, pero sí han afectado y sí han cambiado a la población en medida de lo posible, sí se ha visto afectada. Bueno, nada más era eso. No, deja de eso. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que prohibir no va a generar gran cosa. Al contrario, creo que lo prohibido va a generar que esto se haga pues más que genere más interés, ¿no? El problema, y creo que también ahí todos coincidimos, es cuando los chavos, porque creo que es donde el sector de la población en el que más ha influenciado esta narcocultura, si me permiten llamarlo así, es donde más ha influenciado. El problema es cuando la gente ya empieza o trata de imitar lo que dicen las canciones. Para muestra tenemos, como lo dice el compañero Jair, el caso de este niño. Entonces creo que deberíamos encaminar mejor este tipo de expresiones culturales, porque al final de cuentas es eso. No olvidemos que el narcotráfico, los narcotraficantes se trataron de adueñar, ¿no?, de las principales expresiones, y una de ellas fue la música, y fue desde muchísimo antes, ¿no? Retomando un poco de toda la plática, los corridos pues ya desde el siglo XIX, XX, que narraban precisamente estas historias. Ahora pues yo creo que sí se ha magnificado por toda la situación que vivimos, ¿no? Y yo creo que esos son los corridos, a final de cuentas, tratan de narrar historias, pero ahora ya se enfocan en ensalzar las actividades que realizan los capos.
los ilícitos que están realizando. Entonces sí, yo creo que no nos hace malos mexicanos, pero sí tenemos que tener mucho cuidado ahora, tenemos que tener más precaución con este tipo de música. A mí en lo personal no me gusta, no, sí me llama la atención este tema del narcotráfico. Por ahí hay algunos libros muy bien hechos. Yo recuerdo uno es un escritor que nació en Sinaloa, no sé si me pueden ayudar, ¿cómo se llama? Que sacó este libro que se llama Narcocultura. No recuerdo el nombre, se me olvidó. Bueno, hay muchísimos libros, ¿no? Creo que quienes más han ahondado en el tema, en la narcopolítica, pues es Anabel Hernández, ¿no? A lo mejor un poco tendenciosa y pueden sonar un poco con mucha imaginación sus palabras en estos libros, pero pues también son historias verídicas. Lo vemos reflejado, por ejemplo, en el gobierno de Calderón, pues no está muy alejada de la realidad. Trató de apegarse lo más que pudo a lo que realmente pasaba. Pero bueno, sí, yo creo que no nos hacen malos mexicanos, pero sí hay que tener más cuidado. Sí debemos de poner atención en qué es en cómo la gente está actuando o cómo la gente se va adaptando, ¿no? a este tipo de expresiones artísticas. Bueno, yo quisiera agregar, sí, creo que todos coincidimos bastante bien. No es como tal réplica para Raúl, sin embargo, también habría que analizar, antes quiénes eran los que producían los corridos, ¿no? Los primeros corridos que decían de 1920, de tal vez antes de los 70, por ahí más o menos se va. Pero pues ahora, ¿quién es el que está produciendo, o quiénes son los que producen los corridos actuales, ¿no? ¿Quiénes hacen que los consuman? A final de cuentas, pues también hay mucho marketing de las empresas que hacen que vaya, a final de cuentas se consuma la narcocultura, ¿no? Entonces, no sé, hay muchas series de capos, la verdad, no me he chutado yo ninguna. Eso sí, hay muchas canciones sobre narcos y de ahí yo podría opinar que varias disqueras capitalizan todo lo que de una u otra manera los narcos han hecho, y entonces, vaya, se crea un mercado del consumo de la violencia, a final de cuentas, ¿no? Como dije yo, bueno, como hemos estado mencionando, sí, entonces no nos hace malos mexicanos, sin embargo, sí hay que trabajar un poquito más en la educación en contra de la violencia para reflexionar y hacer que, más bien tener cuidado cuando uno consume este tipo de productos, para analizarlo, reflexionarlo. Vaya, eso quería decir. Bueno, ahorita que ya extendiéndome un poco. Perdón, que te interrumpa. Perdón, ya recordé el nombre del autor, se llama Homer Mendoza. Él es el que ha escrito estos libros sobre la narcocultura. Hay uno muy bueno que se llama El amante de Janis Joplin. Ahí sí tienen la oportunidad de leerlo, está muy chido. Precisamente habla sobre este tema de la narcocultura. Hay una parte que él menciona que es interesante, que dice, la gente siente identidad cultural así hacia los capos, porque en ellos ven reflejados un héroe. Sí. Bueno, ya se me olvidó lo que les iba a decir. No me acuerdo quién mencionó, creo que fue Alan del rap, narcorrap. También habría que analizar ahora el Estado también cómo enfoca la violencia, porque mencionaste el narcorrap y yo no tenía ni idea, pero pues yo creo que es algo bastante lógico de pensarse. Sin embargo, han sacado últimamente mucho rap militar, o sea, yo lo he visto, no sé, accidentalmente o X o Y razón lo he visto, rap militar y que si somos no sé qué y contra todo, o sea, a final de cuentas, pues también aguas con eso, ¿no? En el sentido de que ahora el Estado como bueno, no es como tal el Estado, pero a final de cuentas también se está capitalizando, no sé, de alguna manera manejando también la violencia ahora en contra del enemigo, que se supone es la violencia, ¿no? Manejas violencia contra violencia. Nada más quería
dejar el comentario ahí para que quedara. Sí, claro, y también pues una sugerencia que también le quiero hacer a los invitados es que hagan una investigación sobre cómo ha tratado los narcocorridos a las mujeres, porque últimamente ya ha evolucionado bastante. En un inicio, recuerda que hasta Gerardo Ortiz se metió en una bronca porque en un video quemaba un auto con su mujer adentro, creo que la había engañado y no sé qué más. Y después, ahora ya salen que las puchonas y que las mujeres empoderadas. Bueno, también se trata un poco acerca de los movimientos feministas, dicho con todo respeto esto, que han surgido últimamente, ¿no? Entonces, cabría que ver cuál ha sido el papel de esa ideología en el narcotráfico y en la cuestión cultural de las canciones, ¿no? Entonces, pues ahí la dejamos y creo que, Esmeralda, no sé si vas a decir algo. Ah, sí, pues hay poquita bibliografía sobre eso, sobre las mujeres en los narcocorridos. Hay una autora que se llama Ana Hilda Mondaca y ella ha trabajado sobre eso. De hecho, pues digamos que es la máxima autoridad sobre el tema. Hay una ponencia de ella que está en Facebook y habla cosas muy interesantes sobre las mujeres en el narcotráfico. O sea, ella ha dicho básicamente que si bien la mujer ha sido representada como objeto sexual, mercantil y demás, pues también quiere pues destacar en el negocio, o sea, como sicarias, líderes, eh, o sea, que no quieren dejarse manipular por los hombres. O sea, muchas mujeres que han estado ahí, pues ya quieren formar sus propios carteles y no depender de los hombres. Y pues sobre los colectivos feministas y la relación con el narcotráfico, pues básicamente piden que se acabe esta violencia, porque las mujeres pues han sido usadas como motín de guerra. O sea, los narcotraficantes se las llevan, las violan, las convierten en sus mujeres a fuerza, y ya, hasta aquí lo dejo. Pero perdón, creo que se sobreentiende, no, me voy a aventurar un poquito con esas palabras. Se sobreentiende que cuando las mujeres son tomadas, o sí, son tomadas por los narcotraficantes, se puede entender en qué pueden terminar, ¿no? No sé qué opines. Sabemos que una de las principales actividades que tienen estos grupos, pues es precisamente la trata de blancas, la prostitución. O sea, no solamente es hacerlas de ellos, ¿no? Hacerlas de su propiedad. No sé qué opines sobre esto. Mi pregunta Sí, así ese es es un detalle que así general, me así había olvidado mencionar. mi pregunta hacia lo que mencionas es si no crees que se sobreentienda cuando una mujer forma parte de un cártel, ¿no? Y digo forma parte porque a fin de cuentas, si se dedica a la prostitución o se dedica o es parte precisamente de este negocio, pues la están usando. No sé qué opinas. Pues ese es un detalle que se me olvidó mencionar, que básicamente las usan para eso, para prostitución, trata de blancas, perdón. Y bueno, aunque han sido usadas así por muchos años, también hay algunas que pues que no quieren convertirse en eso. O sea, quieren tener el mando, aunque no hay muchos casos sobre mujeres que pues que tienen el mando de esa manera. De hecho, no hay Sí, mujeres precisamente por eso, ¿no? Porque uno de los rasgos más característicos del narcotráfico, pues es el machismo, ¿no? sí. Entonces, donde hay machismo, yo creo que no hay cabida para la mujer, para que una mujer tome el control.
creo que el único dato que hay sobre eso, pues es la novela de Pérez Reverte de La Reina del Sur. No sé si hay alguno por ahí, algún dato, estaría muy chido que lo comentáramos, ¿no? De alguna mujer que haya tenido, o mujeres que hayan tenido algún cártel en su poder. Bueno, recientemente no sé si se tome Pues, como ejemplo el de Emma Coronel, la esposa de Joaquín Guzmán. Pero no creo, ¿verdad? Porque pues ella es... no, porque ella primero fue modelo y después se casó con él, con el Chapo. Sí, no. Pero así que venga desde sus orígenes que se Pues, haya dedicado precisamente a eso, no. pues, Creo que no hay un antecedente, no hay un registro, ¿no? pues hay dos casos de dos mujeres en los años 30, 40 que sí fueron jefas, por así decirlo. Está el caso de Ignacia, la Nacha Jasso, que Ujú. vivió en la frontera y bueno, ella se peleó con inmigrantes chinos y les quitó el negocio. Inclusive su cártel, por así decirlo, pues llegó a Texas, Arizona y otros estados del país vecino. Y el otro caso, de una mujer que fue líder, pues fue el de la chata, la chata Esteves, pero su cártel de ella, pues básicamente fue en la Merced, o sea, era vendedora de chicharrón de puerco, pero también vendía droga en la Ciudad de México. Esos son los únicos casos que yo he visto de mujeres líderes. O sea, no hay muchos realmente. No, pues sí estaría padre saber el chismecito, más que el de la... Bueno, a mí me dio curiosidad, ¿no? O sea, sé que no está chido eso de droga ni hacer cosas medio ilegales, pero estaría chido saber el caso de, por ejemplo, no sé, me da tanto de chicharrón y ya con una palabra clave así de, póngale tlales ahí, ya le pone la bolsita con la droga, ¿no? Bueno, Tenemos información de Y esas hasta mujeres. peligroso, ¿no? Porque, perdónenme, estábamos también en ese debate, bueno, no debate, en esa plática con Raúl, porque creo que no hay muchos podcasts que hablen sobre narcotráfico. Entonces, estábamos con ese como miedo, ¿no? De saber qué podía pasar, porque sí es un tema peligroso y hasta, bueno, no peligroso, es delicado, ¿no? Es un problema que estamos viviendo muy, muy fuerte. Perdón, creo que está volviendo a surgir este problema de la violencia, ¿no? Lo vimos hace unos meses, en noviembre, con el atentado al secretario de Seguridad Pública aquí en la ciudad. no, Y espérate. todo lo que hubo alrededor de eso, ¿no? No, perdón que te interrumpa, Emil, pero espérate, lo que está pasando, no me acuerdo qué localidad de Michoacán llegaron los En del cártel Aguililla, Jalisco. en Aguililla, sí, o sea, Ándale, sí, no manches, se viene está cañón. feo. Entonces, es un hecho que la guerra contra el narco fue fallida, entonces se tiene que volver a reestructurar, se tiene que volver a hacer un plan en contra del narcotráfico. Más bien, bueno, yo considero que ahí sería más bien un plan ahora sí que, más bien como tú dijiste, ¿no? Un plan, no la guerra contra el narcotráfico de Calderón, ¿no? No sé, ahí Alan como que hiciste ahí una carita, igual tal vez tengas algo que decir, ¿cuál es su opinión? Es que lo que yo opino sobre eso de los podcasts sobre el narcotráfico, sí es un tema bastante delicado, parece más bien un tema tabú, ¿no? O sea, que está ahí vigente, pero nadie se atreve a hablar de lo mismo precisamente porque es un tema muy delicado y tantito dices una cosa y ya sabe, ¿no? Y aparte, no sé, es que son situaciones bastante complicadas. Aparte,
hablar de política, hablar sobre temas económicos, hablar sobre diferentes temas también son muy tabús. No sé, por ejemplo, tenemos el caso del asesinato de Colosio. A pesar de que es un tema, por así decirlo, no tan lejano, no se atreven a hablar precisamente de eso, precisamente por las represalias que se tiene. Y no hay mucha información al respecto sobre eso. Y lo mismo podría suceder, por ejemplo, para el caso del narcotráfico. Sí, es que es aventurarse, ¿no? Es aventurarse, es como de, uy, voy a hacer tal investigación de tal cosa. Sí, el tema está muy chido, está muy interesante, pero ¿qué tal si por conseguir información, veámoslo, pues ya saben, uno de historiador es bien chismosito, quiere ir a la fuente directa, a la fuente oral, te metes a la boca del lobo y, pues, ¿para qué quieres, no? Se te arma en grande. Y de hecho hubo un caso que bueno, que edificas esto que estamos hablando. Creo que fue el año pasado, me parece, no sé si fue en el estado de Veracruz, pero fue en el sur de la República. Un periodista se le ocurrió hablar sobre las condiciones que estaban viviendo en aquel estado, en un hospital, sobre la precariedad de los instrumentos para tratar a los enfermos de COVID. Se le ocurrió hablar sobre esto y pues después le encontraron muerto. Entonces, hay muchísimos temas en los cuales hay que tener bastante cuidado, muchísimo cuidado sobre lo que se habla, sobre la información que se dice, porque, pues bueno, uno se juega la vida en estos casos, en estas investigaciones. Sí, ¿no? Como en la película de la dictadura perfecta, que acaban suicidados los que se le hacen de emoción al gobierno. No. Felicidades, compañeros. Me gustó mucho su exposición. Como les repito yo, a mí me interesa este tema. Hay mucha tela de donde cortar. También la narcopolítica también es algo muy interesante, ¿no? No sé qué, creo que lo mencionó Jairo, sobre la relación entre la iglesia y el narco. Recordemos el asesinato, ¿no?, del cardenal Posadas, que está ligado precisamente con el narco, ¿no? Es interesante, muy, muy interesante, peligroso, arriesgado, pero creo que vale mucho la pena cuando uno se encuentra con mucha información. Felicidades. A mí igual me gustaría felicitarlos, pero también me gustaría hacerle una pregunta para ustedes tres, particularmente, Alan, Esme y Yair. A ver, ya es más que nada un poquito más de chisme. ¿Qué les impulsó a hacer este trabajo? O sea, por ejemplo, en mi caso me hubiera llamado la atención trabajar algo así, porque de una u otra manera escucho ese tipo de canciones. No, obviamente no reproduzco todo lo que dicen ni saco mi arma o mi machete y ya voy a hacer cosas que no debería hacer. Pero, no sé, o sea, obviamente nos conocemos de la universidad, rollo acá, y no me hubiera esperado que ustedes hubieran chutado un tema así. Entonces, pues, ¿qué les impulsó a hablar de esto? Pues primero, el impulso que tuvimos fue en una clase que se llama Metodología de la Historia Cultural, que fue impartida por la doctora Margarita. Por cierto, hola, si ve esto. Nos impulsó muchísimo en hacer un trabajo final sobre algo cultural. En un principio tuvimos la idea que fuera algo relacionado sobre el narcotráfico, pero no sabíamos qué. Entonces, entre todas las ideas que teníamos, descartando, por ejemplo, esto de Malverde, decidimos hacerlo primero sobre el narcocorrido, pero todavía era demasiado incompleto, así que agregamos al buchón y fue como la combinación perfecta. Fue algo demasiado espontáneo, ¿sabes? Porque en sí no, ya te digo, o sea, no teníamos absolutamente nada y fue saliendo así como que poco a poco. Y de esas investigaciones nos dimos cuenta que ni siquiera, como decía Yair, ni siquiera hay una definición o ni siquiera hay una fecha exacta de cuándo surgió el buchón. Todos lo conocemos, todos sabemos su estilo de vida, lo que escucha, lo que consume, etcétera, etcétera, pero no sabemos perfectamente cuándo surgió. Entonces lo que intentamos hacer fue darle una fecha de surgimiento a partir de las transformaciones del narcocorrido. Entonces como que esa fue nuestra idea y así fue como la pusimos adelante. Bueno, pues en mi caso los compañeros me propusieron el tema y pues yo dije jalo, porque realmente no estuve muy enterado, y hasta que
Recuerdo que Esme ya había trabajado algo así, ella nos propuso una temática también parecida y estuvo Ah, sí, entretenido, pero fue en estuvo... Sí, pero, o sea, tú propusiste también la idea y se me hizo muy atractivo, también por eso jalamos. Solo quería hacer otro comentario que hiciste tú, Gustavo, hace un rato, que me pareció muy pertinente y muy interesante, ¿no? Que decías de que cuando se escucha este tipo de música hay que tener mucho cuidado bueno, y hay que guiar, ¿no? Hay que tener esa guía para no repetir lo que se menciona en las canciones. Y mencionaste la educación y se me hace muy curioso como tu comentario, muy interesante porque como que mayormente asimilamos que las personas que buscan de esto son ignorantes, ¿no? Son personas que no tienen mucha cultura, y no lo digo de una forma despectiva ni mucho menos, pero como que se hace esa correlación, ¿no? De le gusta esto es porque es naco, es porque no tiene cultura, es porque no estudió. Y muchas veces no es eso, ¿no? A veces son experiencias vivenciales y todo esto que estamos viendo en nuestro país, en nuestra realidad. Me gustó mucho tu comentario, Gustavo. Nada más era eso. Pues el tema se le ocurrió a este Alan. O sea, no estábamos al 100% seguros de qué trabajar, pero Alan dijo narcocultura y pues se me hizo buena idea. De hecho, la primera vez que hice un trabajo sobre narcotráfico fue en México 5 y ahí. No sé si te acuerdas que lo expuse con Ukov. No, ¿no te acuerdas? Pero fue No, básicamente lo de... porque era cuando andaba de borracho y ya no lo Ah, sí, pasé. cierto, que te saliste. Sí, cierto, te Eh, saliste, ya me acordé. Lo expuse en México 5, pero fue sobre el narcotráfico en Ciudad Juárez. O sea, solo abordé pues qué se hizo para combatirlo y ya, pero lo abordé desde un punto de vista más político. Pero ya en este caso, pues sí, como como teníamos que hacer un trabajo enfocado en aspectos culturales, pues se nos hizo interesante abordar la narcocultura y pues ver cuáles han sido sus cambios en el tiempo, permanencias y pues sí es un tema muy interesante del que hay todavía hay muchas cosas que decir, pero pues hay muchos factores que impiden que este tema sea abordado, ya sea por fuentes, metodología, pues la propia situación política del país es lo que principalmente impide que haya investigaciones de esta índole. Sí, la verdad es que es un tema que de verdad está muy extenso para exponerlo y que también, como han dicho ustedes, es también un poco peligroso tratarlo. Tenemos que tratarlo incluso con pincitas, ¿no? Pues la verdad es que ha sido muy excelente su presentación, estuvo muy buena. Creo que ya nos ha quedado muy claro cómo ha surgido la figura del buchón y yo creo que más adelante va a evolucionar más, yo creo, ¿no? La figura del buchón en México, ¿no? Va a haber una mutación, como se dice, ¿no? Una evolución Pues en la agricultura en general. sí, exacto, se va a adaptar. Y más después de los tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, pues, híjole, es un tema bastante extenso. Yo espero que ustedes, en un siguiente podcast, pues otra vez nos acompañen, ¿no? Para hablar un poco más acerca del narcotráfico. Tenemos ahí bastantes casos. Yo ahí por ahí tengo guardado el caso de los muertos de San Fernando, que es un caso que no sé si lo han oído. Incluso fue parte de un libro. Es un caso bastante turbio, los relatos que dieron los sobrevivientes y los que hicieron esta masacre, está pues para platicar, ¿no? Sobre estos temas. Pero bueno, les agradezco, no sé si quieren agregar algo más. No, bueno, yo nada más darle las gracias a los compañeros que se animaron a participar en el podcast primero y que nos hablaron de este tema, ¿no? Que no deje nada que no se deje nada como a la imaginación, ¿no? Que no solamente es una moda, sino que
hay un estudio también detrás, que son movimientos culturales, que son, a fin de cuentas, es historia también. Se puede documentar, se puede seguir haciendo más trabajo. Y bueno, esperemos que después también tengamos oportunidad de hacer otro capítulo con esta misma temática. De rápido, me gustaría despedirme de ustedes. Se rifaron, chicos, sigan así y espero nos acompañen en otro podcast hablando de estos temas. En serio, gracias. Sí, la verdad, que de verdad necesitamos otro podcast sobre narcotráfico para abordarlo desde la historia, claro que sí. Y bueno, los siguientes podcasts aún no tenemos tema definido, pero esperamos darles una sorpresa, pues ahí ya ustedes lo estarán viendo por aquí, por Historia en Caliente. Por lo mientras Oye, nosotros Rulín, ¿qué pasó? faltan los compañeros, carnal, ya los andas corriendo, que nos digan algo. No No, me los corras así tan feo, hermano. Estamos en casa, pero no manches. Cámara, Raúl. Qué Ni así hospitalario, cambias Rulín. en línea, maestro. bueno, si quieres, puedes, si querías decir algo ahí. ¿Quieren? Claro que quieren, ¿verdad, compañeros? Gracias. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Sobre todo, pues, qué bien que se animaran a leer el artículo. Como hemos dicho varias veces, lo hicimos muy espontáneo. Salió, no pensamos que fuera a tener este tipo de repercusiones, pero pues gracias a ustedes porque tuvieron el tiempo de leerlo y porque les gustó. Lo vuelvo a repetir, no pensamos que tuviera todo este impacto, pero gracias por invitarnos, sobre todo para exponer estas ideas. Pues gracias por la invitación. Pues hay que analizar estos temas con cuidado, hay que ser críticos, no hay que creer en lo primerito que uno encuentra al respecto y pues eso es todo. Bueno, pues gracias compañeros por el espacio y pues invitarlos a que si no han leído el artículo le echen un ojito y se reciben sus críticas. Nada más no sean muy crueles, por favor. Gracias, No, compañeras. sí, la verdad es que sí, como les dije al principio, no tiene desperdicio el artículo, la verdad está muy bueno y pues esperemos que extiendan más estas investigaciones, ¿no? Porque son muy interesantes y muy novedosas. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Emil, quieres agregar algo? Nada, muchas gracias por acompañarnos. Muy bueno. Bueno, siendo Nos así, vemos en el siguiente entonces, ahora sí ya nos despedimos. Esto fue Historia en Caliente y pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. capítulo. ¡Abur! Bye.